Es una bendición que tengamos esta tarde la reunión en medio de un tiempo difícil mundialmente en cuanto a los acontecimientos, pero Dios nos concede la dicha de congregarnos para alabar y exaltar su nombre. El tema de esta predicación, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el tema de la predicación. Mucho de la iglesia contemporánea, mientras que puede ser un éxito atraer a una multitud, está fallando realmente en la esencia de congregarse, ya que el evangelio debe de llevar a los hombres a que vayan reflejando a Cristo y desarrollando la madurez espiritual, y ese es el centro del evangelio de Cristo que lamentablemente hoy no estamos viendo. El apóstol Pablo nos dice que Jesús tiene que ser formado en nosotros y dice que sufre dolores de parto. Habla y toma esa analogía del momento y del proceso que tiene una mujer cuando está en parto. Es un sufrimiento y una agonía. Y eso es lo que Pablo sentía por los gálatas cristianos de aquel entonces. La verdad, con todo esto, cuando escuchamos hasta que Cristo sea formado en vosotros, nos habla de pagar un precio para llegar a ser a la imagen de Cristo. No es fácil ser cristiano, ya que tenemos que rendir nuestro yo a la voluntad de Dios. No solamente es aceptar a Cristo en nuestras vidas, sino comenzar a crecer y a madurar hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo hace una referencia a los cristianos corintios acerca de este proceso que vive el cristiano, que se llama santificación y que tiene que ver con que Cristo sea formado en nosotros. Segunda a los Corintios 13, 5, los dolores son las pruebas por las que diariamente tenemos que pasar para que la palabra recibida de Dios en nuestros corazones, atesorada en nuestros corazones, no nos sea robada por los afanes de la vida, no nos sea robada por las preocupaciones y la ahoguen, porque esa palabra tiene que dar fruto a 70 y a 100 por uno, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, y les habla de una autocrítica. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos si Jesús el Cristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Aquí nos manda este versículo a examinarnos, recordando que Jesús mora ¿en dónde? En nosotros. Y al examinarnos, nos damos cuenta de qué estamos hablando, ya que eso denota si Jesús nació en nosotros. Amén. Cuando nos habla de examinarnos, nos habla de evaluarnos si realmente Cristo está siendo formado en nosotros. Porque si nos enojamos apresuradamente, si mentimos con frecuencia, en momentos de dificultad maldecimos, es probable que entonces Cristo no esté siendo reflejado en nuestras vidas. Las circunstancias de la vida nos son como un filtro para enseñarnos o ver en nosotros mismos si realmente Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Un pasaje más, Lucas 24, 32. Cuando comparamos cómo Jesús reaccionaría ante esa misma situación en la que estamos pasando nosotros, te darás cuenta de cuánto Él está en nosotros y nos está cambiando. Te das cuenta que no estás actuando por impulso como antes y que ahora estás siendo controlado por el Espíritu Santo que está formado a Jesús en nosotros. Lucas 24, 32, dice el Evangelio de Lucas, y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?
Otra forma de darnos cuenta si Cristo ya nació en nosotros es qué sucede cuando escuchamos, cuando leemos la palabra. ¿Qué sucede en nosotros? Eso es lo que Dios quiere que reflexionemos en esta tarde. Con eso en mente vamos a regresar a a Gálatas 4, versículo 12 y abordar el pasaje que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en esta tarde. John Stott dijo algo referente al pasaje que vamos a estudiar de Gálatas. La iglesia necesita a la gente que al escuchar su pastor escuche el mensaje de Cristo, y pastores que en el trabajo entre la gente busque la imagen de Cristo, y es una realidad. Recordemos que Pablo escribe esta carta a cristianos en una región de Galacia que con el paso del tiempo comenzaron a retroceder y volver a una religión que los esclavizaba. La religión es un conjunto de hábitos y ritos. Repito, una religión es un conjunto de hábitos y de ritos que se repiten continuamente, muchas veces sin sentir lo que se está haciendo. El cristianismo, por otra parte, es una relación constante y permanente con Cristo. Es decir, al reunirnos, no solamente venimos para cumplir con el hecho de congregarnos, sino que aquí nos encontramos con Cristo. Tenemos relación con su palabra. Dios nos habla, nos ministra y salimos renovados por su Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre una religión y el cristianismo. La religión no cambia a la gente. La fe en Cristo nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Dice Gálatas 4:12, os ruego, hermanos, una vez más precisa y habla a cristianos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Lo que Pablo está aquí hablando es rogando a los hermanos en Cristo que conocieran y vivieran la libertad en Cristo. La libertad espiritual. Esta es la verdad central de la epístola de los Gálatas, una verdad donde había enseñado a través del Espíritu Santo que la libertad en Cristo nos lleva a tener una comunión con el Señor. Y les habla de un ruego y dice que os hagáis como yo. Es decir, traten ustedes de vivir en la salvación de Cristo. Así como Pablo había vivido, ellos tienen que tratar de esforzarse, de vivir en la verdad y en la libertad que es en Cristo Jesús, no sujetándose a las ceremonias, sino más bien a la comunión con Dios. A partir del versículo 12 al 16, Pablo lleva a los Gálatas a recordar cómo fue el inicio de la iglesia. Y siempre es importante nosotros recordar cómo iniciamos nuestra vida cristiana, cómo fue ese momento cuando Cristo vino a nacer en nuestros corazones, y lo encontramos en estos versículos. Al final dice el 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Un aguijón vino a Pablo, Dios le habló al Señor en oración y Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Y dice el 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es decir, hubo una aceptación, a pesar de la aflicción que tenía Pablo, hubo aceptación del evangelio. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, al inicio de la vida cristiana de estos Gálatas, había un amor fervoso, por ayudar al hombre de Dios. Pero Pablo dice, ¿y dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó esa actitud hacia las cosas del Señor? ¿Por qué cambiaron tan rápido? ¿Qué les sucedió? Y esto nos habla, hermanos, que tenemos que tener cuidado con nuestra vida cristiana. Pudimos haber empezado bien y podemos terminar lejos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra comunión con el Señor para no caer en una vida religiosa y lejos de Dios. ¿Cuántas personas no han iniciado bien la vida cristiana y con el paso del tiempo se van rezagando?
Ya no sienten lo que al principio sentían cuando Dios les hablaba. Comienzan a relajarse, a relegarse en la vida cristiana. Y Pablo les exhorta y les dice, ¿dónde está eso que ustedes experimentaban? ¿Qué sucedió? Y aquí tenemos una palabra para reflexionar. Insisto, tenemos que cuidar mucho nuestra comunión con Dios, hermanos. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad? Pablo hace un cambio y comienza a hablar a los Gálatas, ¿dónde quedaron los frutos que se veían cuando ustedes recibieron el mensaje del Evangelio? Vamos a ver algunos ejemplos de esos momentos en Hechos capítulo 13, versículo 45 y 50. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 45 y 50. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo, ¿y qué, hermanos? Y blasfemando. Y aquí fue cuando llevó Pablo el mensaje a los hermanos en Galacia. Versículo 50, ahí mismo. Y la palabra del Señor, ¿qué pasaba? Se difundía. Perdón, estoy en el 49, luego el 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Texto 50 de Hechos 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución ¿contra quién? Contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y aquí vemos una persecución hacia la vida de Pablo y de Bernabé, pero Pablo les decía, ¿y dónde quedó todo eso? ¿De qué sirvió tanto sacrificio, tanto esfuerzo en las cosas del Señor? Vamos a regresar al versículo 17 y 18 de Gálatas 4, porque Pablo les hace una advertencia en aquel momento a los Gálatas y hoy a nosotros. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Es decir, ellos tenían un celo por ellos mismos, pero hay un celo que no es de Dios, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, que cambien sus convicciones de comunión con Dios para tener convicciones religiosas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuidar nuestra vida espiritual es deber de cada uno de nosotros, para no dejarnos llevar a una vida de religiosa. Cumplir por cumplir, asistir por asistir a la iglesia, te dejará vacío. Repito, asistir por asistir a la iglesia sin tener comunión con Dios, saldrás vacío de aquí. Tienes que venir a la iglesia con el deseo, el anhelo de tener comunión con Dios, con su palabra, que cuando Él te hable, digas, Señor, heme aquí. Es conmigo el asunto. Y dice el versículo 18, sigue advirtiendo la palabra. Bueno es mostrar celo. En lo bueno, siempre dice. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, es decir, no solo tienen que ser ustedes celosos de las cosas de Dios, no solamente cuando yo estoy con ustedes, sino siempre, aunque yo no esté con ustedes, hay que tener celo por las cosas de Dios, amor, temor por las cosas de Dios. Y esto es algo que tiene que reflejarse en ustedes. Sin que el pastor a veces asista aquí, debe de haber amor en ustedes y celo por las cosas del Señor. Congregarse, estudiar la palabra, acercarse con gozo al Señor. No solamente cuando está el pastor, sino aunque no esté él. Y seguimos avanzando y vamos a ir al versículo 17 y 18. Esa gente, el 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿en qué, hermanos? Y aquí nos habla un modelo centrado en Cristo Jesús. Hasta dice que Cristo Jesús. ¿El modelo quién es? Cristo. Nuestro ejemplo mayor,
Nuestro ejemplo a seguir debe de ser Cristo. Los hombres fallamos, todos intentamos seguir al Señor, pero cuando alguien coloca su vista en el pastor, en el hombre, se va a equivocar cuando éste falle. Entonces Pablo dice, hasta que vuelva, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, ¿en dónde, hermanos? En nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Jesús es el modelo para que cada cristiano siga, y es el modelo por el cual debemos de esforzarnos nosotros. Él es nuestra inspiración, Él es nuestro objetivo en nuestras vidas. Haya pues, dice Pablo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Y ese es el ejemplo de Cristo. A veces nos gusta más que nos sirvan, porque servir implica sacrificio. Tengo que dejar mi tiempo, tengo que dejar mi comodidad, tengo que dejar mi espacio. Pero el ejemplo de Cristo para nosotros esta tarde, hablando de que Cristo se ha formado en nosotros, es que debe de haber una actitud de servir a Dios primero, porque todo lo hacemos para el Señor, y también para su iglesia. Ese fue el sentir de Cristo, servir al Padre. Él era Dios, dejó su trono y vino a esta tierra a servir, a darse por la humanidad. Y ahí está el ejemplo para el cristiano. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Que podamos reflejar una vida de servidumbre, de siervo, hecho semejante a los hombres. Pregunta, ¿tenía necesidad Cristo de darse el sacrificio? Ninguna necesidad. Sin embargo, Él lo hizo por amor. ¿Tiene usted necesidad de estar aquí? Lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero. Sigue diciendo el versículo 8. Y hallándose en la condición de hombre, ¿qué hizo más? Se humilló a sí mismo. Y eso nos habla, hermanos, que en el cristiano no debe de existir el orgullo. No cabe el orgullo en el cristiano que sirve a Dios. No cabe, hermanos. Madurar en Cristo tiene que ver con que no seamos orgullosos ni altivos. Con el paso del tiempo, la palabra tiene que transformarnos y quitar ese ego de nosotros. No cabe en la vida cristiana un orgulloso. Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Sigue el texto diciendo, obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, hasta el final de sus días, aquí en la tierra, Cristo obedeció el propósito y la voluntad del Padre. Y el deber de usted y mío, si queremos seguir a Cristo, es que hasta los últimos días de nuestra vida en esta tierra, hay que ser obedientes al Señor. Tomar nuestra cruz todos los días hasta el final. Un segundo ejemplo de Cristo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que nos habla de que Cristo tiene que ser formado en nosotros. El objetivo del cristiano es nunca conformarse. Siempre hay algo que aprender de parte de Dios. El objetivo nuestro es Cristo, hermanos. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo, ¿qué pasó? Padeció por ¿quiénes? Dejándonos ¿qué? Ejemplo. Él es el centro de nuestras vidas. Nuestro ejemplo es Él. Y luego dice al final del texto, ¿para qué? ¿Para qué fue el ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Es decir, en cada área de nuestra vida, Jesús nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos esas pisadas. Y en cuanto al tema del perdón, del servicio, podemos encontrarlo. Y ahí nos encontramos de ser formados a la imagen de Cristo. Dice Pablo entonces en la carta a los Gálatas,
hijitos míos, sufro por ustedes, dolores de parto. Y aquí tenemos hermanas que vieron esa experiencia del parto. Fueron momentos, segundos, horas quizás, de mucho sufrimiento y dolor que nunca habían experimentado. Y asimismo lo hace el cristiano para que Cristo crezca en nosotros y menguemos usted y yo. La palabra ser formado en vosotros significa formar, no al externo, sino al hombre interno. Es decir, nuestra conducta, nuestras acciones será el reflejo de que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Nuestra manera de hablar, de conducirnos, será el reflejo o el termómetro de si Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Es muy fácil con el tiempo detectar quién realmente es cristiano. Escúchelo hablar. Escúchelo conducirse. Escúchelo usted cómo se dirige hacia sus hijos, hacia los demás. Ahí nos damos cuenta si realmente Cristo está siendo transformado en su vida de estas personas. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos habla del modelo que tenemos que seguir y desarrollar en nosotros la imagen de Cristo. Nos habla de un proceso en la vida cristiana. Filipenses 4:13, hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos en la unidad de la fe. ¿Qué significa llegar a la unidad de la fe? ¿Significa, pastor, que a todos nos guste el agua de Jamaica? ¿Que a todos nos guste que las sillas sean negras en la iglesia? ¿Que siempre sean rosas en el altar para hermosearlo? ¿Querrá decir eso? No. Quiere decir que quien nos une a nosotros es la palabra de Cristo. Es el amor de Cristo por las cosas. Cuando nos habla la Biblia de que lleguemos a la unidad, es que todos vivamos a Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora que tuvimos un culto de confraternidad, la unidad aquí en la iglesia es que aquí todos estemos. Dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo porque es una forma de amar a Cristo en las cosas del Señor. Hasta que lleguemos, es decir, es un proceso, no está concluido. Aunque ya tengamos años en el Señor, hay que seguir creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aunque ya nos pintaron las canas, hay que seguir aprendiendo del Señor. A un varón perfecto, ahí nos habla de madurez. Nos hace falta algo en la vida cristiana y es madurar, un equilibrio. A la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. 14. Para que ya no seamos ¿qué? ¿Está conmigo? Filipenses 4:14. Para que ya no seamos ¿qué? A ver, déjeme ver aquí entonces. Sí. Filipenses. Es Efesios, perdón. Sí, yo me equivoqué en la cita. Corrección. Es Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Ya está conmigo ahora sí ahí? Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Es decir, la unidad de la fe y la madurez nos lleva a madurar para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, inestables. Después de un tiempo sabemos usted y yo que la vida cristiana tiene que ver con seguir a Cristo en las buenas y en las malas. Con ganas y sin ganas, aquí estamos siguiendo al Señor. El que es niño fluctuante es que cuando vea que algo no le gusta, mejor se va. Y me toca ver como pastor este tipo de escenas. Algunos hermanos de repente hay algo que no les gusta. Y la forma que encuentran es decir, pues no me quedo, mejor me voy. Ellos lo hicieron, ellos lo organizaron,
que ellos lo disfruten y se van. Eso es actitud de niño. Porque es lo que hace un niño. No le gustó cómo estaba organizado la situación y pues me voy. ¿Por qué se fue? Pues porque no me dijeron. El hombre maduro sabe que tiene que quedarse porque está con los hermanos en Cristo. Y yo lo veo muy seguido. Siempre que hay un evento, hermanos, que tenemos tanto aquí como en Santa Clara, yo me percato de actitudes de hermanos. El que es maduro, aunque no le avisen, se involucra en las cosas de Dios. Y el que es niño, se hace para atrás. Y dice, a mí no me dijeron. Y ahí vemos que son personas que no han madurado en Cristo. Ahora, lo triste de esto es que a los hijos los arrastran y se los llevan en esa actitud de niños, inestables. Llevados, dice el texto, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué hay que hacer, hermanos? Crezcamos en cuanto, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y eso es lo que quiere hacer Cristo con usted y conmigo. Por eso es importante, hermanos. Esto no se da por arte de magia. Tenemos que trabajar, o que Dios trabaje en usted y en mí a través de la palabra. Y tiene que ver entonces con que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Ese era el interés del apóstol Pablo con los Gálatas. Y habla de un proceso. Por eso es de que el texto dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, y nos habla de un proceso que tiene que ver con la vida cristiana. Vamos a ver dos ejemplos. Mateo 4:18. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Aquí es Jesús haciendo un llamado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. A eso se dedicaban. Era su trabajo. Y de repente llega Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que esto fue accidental? No, fue con toda intención. Cuando Cristo llegó a tu vida, hermanos, no fue un accidente, era propósito de Dios. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es decir, les voy a enseñar realmente a esta tierra a qué vinieron. No vinieron a trabajar únicamente, vinieron a predicar la palabra para que sea Cristo formado en la gente. Hermanos, usted no solamente vino a esta tierra para trabajar de algo o con alguien. Vinimos con un propósito eterno y es dejar la palabra de Cristo en el corazón de la gente. Tenemos que entender eso. No somos gente del montón, somos gente, con propósito eterno. Versículo 20. Ahora veamos la reacción de estos dos hermanos. ¿Qué hicieron cuando Cristo les dijo esto? Ellos entonces siguieron trabajando con las redes. ¿Dice eso? No, dejando, dice, al instante las redes le siguieron. Y este es un ejemplo de lo que sucede cuando Cristo alcanza a alguien. Lo que estabas haciendo antes de Cristo, que para ti era importante, lo dejas a un lado porque no hay nada más importante en la vida que Cristo. Aunque ganaras mucho y estuvieras bien económicamente, cuando Cristo viene a ti, eso pasa a ser a segundo plano. No hay cosa más importante que servir a Cristo, hermanos. Por eso que a veces a mí me cuesta, no me cuesta entender, yo sé, cuando para alguien es más importante el trabajo, las cosas materiales, es una muestra que Cristo no está siendo formado en él. Porque cuando viene Cristo y te habla, eso que para ti es importante, ahora pasa a segundo plano. Lo más importante es hacer la voluntad de Cristo. Amén. Una cita más, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13.
Mateo capítulo 16, versículos 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Esto quiere decir, hermanos, que a Jesús no le importa lo que la gente piensa de él, le importa lo que tú piensas de Cristo. Porque la gente puede decir muchas veces muchas cosas de Cristo, que fue un gran maestro, que fue un usurpador, que fue un engañador. Pero a Cristo le interesa qué pensamos usted y yo de él. Le interesa a Cristo saber quién es él para nosotros. Y Pedro le contestó en el 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es revelación de Dios. Jesús para usted y para mí es nuestro Redentor y Salvador. Es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. No es lo que la gente dice que es lo más hermoso que en la vida nos ha pasado y se llama Jesucristo. Lo más hermoso, hermanos, que hemos en esta tierra, usted y yo, experimentado, es haber encontrado a Cristo en nuestras vidas. Nos dio un propósito, nos dio paz, nos dio salvación, está en tiempos difíciles con nosotros, nos alienta, nos sostiene y siempre nos guarda en todo peligro. Entonces, eso es algo hermoso que estamos viendo esta tarde y nos habla de que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros y es un proceso, hermanos. También Pablo habla acerca de que siempre esté buscando seguir adelante. Vuelvo a sufrir, dice Pablo. Una cita más y concluimos ahí. 2 de Timoteo 4, versículos 1 en adelante. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo le dije, ¿verdad? 4, versículo 1 hasta el 3. Te encarezco delante de Dios. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo. Es decir, te voy a hablar delante de Dios o en la presencia de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Es decir, un día seremos juzgados todos nosotros, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Cristo está siendo formado en nosotros, es cuando tengas tiempo y cuando no tengas tiempo. En todo momento, Cristo puede formarse en usted y en mí, en pruebas, en dificultades y en adversidades, hermanos. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, es decir, llegará un momento, un tiempo cuando la gente no querrá hacer esto, buscar a Dios. Llegará el momento en el cual la gente pensará que en sus casas está mejor que en la casa del Señor. Y le dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué dice? Concupiscencias. Es decir, viendo la actitud de esa gente, querrán buscar en ese lugar a Cristo y no lo encontrarán. Por eso entonces Pablo les dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a concluir y vayamos a regresar a Gálatas 4 y vamos a ir al versículo 20. Y ahí concluimos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, dice Pablo, y cambiar de tono. Significa que le estaba hablando con mucha exhortación, con un tono alto, elevado. Estaba molesto Pablo.
Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y hasta ahí concluimos. Pablo quedaba perplejo por la forma de cómo se estaban manejando estos cristianos gálatas, queriendo regresar a las cosas de religión que seguir creciendo a la imagen de Cristo. Esta tarde Dios nos deja a usted y a mí, hermanos, la responsabilidad de que Cristo siga siendo formado en nosotros.